Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy me encuentro, aparte de con mucho frío, muy contento porque la contadora, maestra en impuestos y amiga Afra Estefanía Méndez Guerrero, es Estefanía, no es Estefanía, Stephanie, sí, así es. Stephanie, perdóname, es que me quedé con lo de Afra. Pues una gran amiga, compañeros de maestría, y hoy la verdad es que estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación porque sé de tu capacidad y creo que este tema incluso me lo han pedido mucho aquí en el podcast. Hay un episodio por ahí que habla de generalidades, pero hoy creo que es muy padre y muy bonito y muy interesante para todos los que están conectando y todos los que nos siguen a través de Facebook, pues que nos platiques qué onda con el tema de las partes relacionadas, porque pareciera que es algo de empresas del extranjero, que es algo para empresas muy grandes, pero pues la realidad es totalmente distinta. ¿Cómo estás, Afra? Bienvenida. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí como invitada de este episodio. La verdad es que este tema para mí me apasiona, como muchos otros, pero este en específico, por la experiencia a lo mejor que se tiene en este ámbito. Como bien dices, partes relacionadas, todo lo llevamos al hecho de multinacionales, de empresas con operaciones en el extranjero, etcétera. Pero en realidad, partes relacionadas desde hace 3 años ya tuvo una amplitud, un rango de contribuyentes mucho mayor que solo aquellas extranjeras. Entonces, se me hace muy importante retomarlo para aquellos que no estén familiarizados, y los que estén, pues bien, vamos a abordar sobre este tema. Y antes de empezar con lo que es partes relacionadas, me gustaría en forma general como abrirnos al tema de precios de transferencia, porque de ahí se deriva todo esto y se detona todo esto de partes relacionadas. Bien, los precios de transferencia, como su nombre lo dice, es como la transferencia de precios o la transmisión de precios de operaciones, llámese bienes, compra-venta de inventario, compra-venta incluso de activos fijos, prestaciones de servicios, arrendamiento, comisiones, incluso sueldos y salarios. Este es un tema muy importante. Y en todas estas operaciones, aquí lo que lo hace precios de transferencia es que se lleven entre partes relacionadas, y es donde entra nuestro tema a ver. ¿Y qué hacen los precios de transferencia o cuál es su finalidad? Bueno, pues es buscar que las operaciones que tú haces entre partes relacionadas sean comparables a valor mercado, como si las hicieras con terceros independientes. De eso se trata básicamente todo este tema. Entonces, para saber, porque muchos me dirán, oye, pero ¿qué son partes relacionadas? O ¿cómo puedo identificar, por ejemplo, yo contador con mis clientes o yo empresario, cómo puedo detectar si yo entro en esta obligación, en esta vertiente de precios de transferencia, de partes relacionadas? Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque las partes relacionadas las define como tal la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dice? Una parte relacionada es cuando existe esa participación, ya sea directa o indirecta, en, en tres vertientes. Hablamos de administración, de control y de participación en el capital. Y tú me vas a decir, "Juanjo, bueno, pero me dejaste igual, que son partes relacionadas". Entonces, hablemos de estas tres vertientes, que es como las que enfoca la ley para nosotros detectarlo. Cuando se dice que es participación en el capital, estamos hablando que una parte tengan X número de acciones sobre otra persona moral. Esta puede ser persona física o moral que tenga X número de acciones en otra persona moral. Ahí ya, cuando hay operaciones entre ambas, ya se dice que es precios de transferencia y es parte de relación. Cuando hablamos de control,
El control se dice que una parte tiene el control del 50 o más por ciento de la otra. Ahí ya existe un control y existe una obligación. Y la última es lo que es la administración. Y la administración, bueno, este es un término muy amplio y esa manera mucho de interpretación, pero lo definimos como tal, como el que lleva a cabo o el que tiene toma de decisiones en las estrategias y en las operaciones de la compañía, o bien el consejo de administración, el directivo, gerente general y toda esa gama como administrativa que tiene esas tomas de decisiones. Entonces, con esto derivamos que los sujetos obligados aquí pues son tanto personas físicas como personas morales en su título cuarto y en su título 2. En, aquí en el artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de las partes relacionadas también en personas físicas. Y en el último línea, el último párrafo, nos remite a otra vinculación, lo que le llaman vinculación sobre la ley aduanera en su artículo 68. Y aquí te amplía aún más el sector de causales de partes relacionadas. Y este artículo 68 te lo explica en 8 fracciones, también muy interesantes. Y la que a mí se me hace muy, muy amplia y muy interesante es la octava fracción, donde nos habla que son partes relacionadas o existe una vinculación como tal cuando son entre familias. Y así te lo define entre familias. Entonces aquí se deriva otra serie de investigación para determinar tus familias. Y sabemos muchos aquí en Zacatecas, eh, se da mucho eso de las empresas familiares, donde el hijo o los hijos ya ampliaron el sector del negocio y hicieron pequeñas empresas eh, subsidiarias y tienen operaciones entre ellas y aquí se da mucho ese tema. Entonces, por eso, ojo, es muy importante que sepan que esto también son partes relacionadas, porque muchas veces lo asignamos como que entre accionistas, como participaciones más directas, pero no, también estamos hablando de familiares. ¿Y cuándo se da la obligación o cuándo nace? Cuando se llevan a cabo operaciones entre todas estas partes relacionadas, porque tú pudieras tener empresas con partes relacionadas, pero que no tienen operaciones, por tanto no nace la obligación como tal. Pero tú si ya te detectaste, yo tengo partes relacionadas, sí, y sí tengo operaciones, ya por ende entras en la obligación de este sector. Entonces, partes relacionadas, si bien no es un tema nuevo, no es algo de ahorita, hubo un cambio muy trascendente a partir de la reforma que entró en vigor en 2022 y me gustaría enfocarme un poquito en este tema para todos aquellos que no lo conocen y los que sí, pues vamos a revisarlo. Pero en sí, para mí son 3 factores importantes en partes relacionadas que cambió en 2022. Uno de ellos es el cambio de fecha límite de la presentación de las obligaciones, pero el otro es antes la ley hacía una distinción de obligaciones entre las personas que tenían partes relacionadas en el extranjero y las personas que tenían partes relacionadas nacionales. Y aquí es donde entramos en que las obligaciones que conocemos y las partes relacionadas son entre empresas multinacionales con operaciones de partes relacionadas en el extranjero. Sin embargo, en la reforma del 2022, esta fracción, que es en el artículo 76, en su fracción en 10, hace el cambio de una de las obligaciones, que es el anexo 9 de la DIN. Y este cambia, ¿por qué? Porque elimina esa distinción entre partes relacionadas en el extranjero y partes relacionadas nacionales. ¿Y qué es lo que ocasiona? Bueno, que un sinfín de contribuyentes que tenía partes relacionadas nacionales se sometan a esta nueva obligación. Y la primera obligación que se tiene como tal es que se cuente con la documentación comprobatoria en el artículo 76 en su fracción 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que obliga a tener un documento con muchísimos requisitos
que sean comparables para tú comprobar que los valores que tú pactaste con tus partes relacionadas sean similares a las que podrías haber pactado con partes, con terceros independientes. Entonces, esa documentación comprobatoria que te obliga, aquí lo conocemos como el estudio de precios de transferencia. Y como tal el nombre no lo indica, pero es un estudio muy, muy extenso, muy, muy amplio, en donde casi que es una, no digo radiografía, es un ultrasonido de una empresa. Así lo podemos llamar. Oye, Entonces, perdón sí, que te interrumpa. adelante. Como bien comentas, este tema es un tema muy, muy especializado, no es como de el cargo y el abono, no es algo que Mm, sea muy común, aun y cuando tiene que ver con contadores, pues no es tan sencillo para desarrollar. Yo quisiera preguntarte para aterrizar estos conceptos, has mencionado ya la definición de partes relacionadas y mencionas la palabra de independencia y de operaciones comparables. ¿Cuál es o por qué el SAT se pone mal pensado en estas figuras? O sea, ¿por qué tanta regulación alrededor de partes relacionadas? Sí, pues como todo mexicano sabemos que las empresas, pues, ¿qué buscamos? El mayor ingreso y utilidad posible. Y trabajamos duro para eso. Sin embargo, cuando existen empresas con relación y hacen operaciones que se busca inicialmente, por ejemplo, en las extranjeras, cuando una empresa invierte del extranjero aquí en México, que busca que la tributación, una estrategia tributaria en donde se busque que la utilidad sea mayor, pero el impuesto no sea tan, tan costoso. Entonces buscan el país, en este caso, que les funcione hacer una estrategia para pasar esa utilidad y pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué busca la autoridad? Ahora igual en las partes relacionadas nacionales, obviamente, es que, que las entre empresas hermanitas no estén evadiendo esa parte de tributar y jueguen con el sistema de utilidades y pérdidas entre ellas. Y que dices, no, ¿sabes qué? Hazme una factura, tu hermana, porque me está haciendo falta esto para pagar menos impuestos y tú tienes pérdida, ok, cambiémosla y hagamos que ambas partes nos beneficiemos de esto. Pero ¿qué pasa? Que la transacción que tú estás con ese INTE, pues nada que ver con a lo mejor con el precio que hubieras hecho si lo hubieras vendido a un tercero independiente. No se está cumpliendo como tal, es muy difícil la materialidad de la operación también. Entonces la autoridad eso busca, que, que, que las empresas hermanas no se beneficien o no abusen del sistema tributario. Y pues de ahí deriva todas estas obligaciones que son, como tú lo dices, muy especializadas y muy extensas. Excelente, de acuerdo, porque creo que es de estos temas donde podemos pensar que es, pues con un documento simple, ¿no? Realmente lleva un tema de base de datos, bueno, que nos vas a platicar ahorita, estabas en el tema de las obligaciones, Obligaciones. la documentación, adelante. Claro que sí. Bueno, antes de empezar con este estudio de precios de transferencia y una vez entendidas las definiciones mencionadas, nos continuamos con estas obligaciones. De primera obligación tenemos lo que ya llamamos el estudio de precios de transferencia. Este está en su artículo 76 en la fracción novena de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí nos menciona que aquí hay otra vertiente que nos dice, ok, si tu contribuyente no tuviste ingresos mayores de 13 millones de pesos en el año inmediato anterior, quiere decir, si yo cerré 2024 y tengo la obligación de presentar, de tener un estudio de precios en 2025, pero voy a revisar mis ingresos 2023, que es el ejercicio inmediato anterior, que no hayan rebasado los 13 millones de pesos. Si yo no rebasé los 13 millones de pesos, estoy exento de esta obligación. Y si estoy dedicado a la prestación de servicios profesionales, aquí mi límite exento es de 3 millones de pesos. Entonces, por ahí empezamos. Ok, yo tengo partes relacionadas, yo tengo operaciones con ellas, pero
voy a revisar mis ingresos de 2023. Si no excedo de eso, por este año no estoy obligada. Pero es importante que sepamos que una vez que tengas partes relacionadas y operaciones con ellas, cada año tú tienes que estar revisando este límite, porque puede ser que este año no te obligue y el próximo año esperemos que los millones crezcan y te obliga, pero ese es el objetivo de toda empresa. Entonces, de ahí partimos con esta extensión que nos maneja la ley. Del estudio de precios de transferencia, continúa con el anexo 9 de la DIM, que es el anexo que les comentaba. Este anexo 9 es información muy minuciosa de las operaciones que tuviste con tus partes relacionadas, tanto nacionales como en el extranjero. Y aquí ya se detonan muchísimas vertientes que te va a manejar el estudio de precios de transferencia, porque aquí te va a pedir los rangos, te va a pedir todos los cálculos que un especialista hace en este estudio. Eh, ¿Qué método, de acuerdo al artículo 180 de la ley del impuesto sobre la renta, qué método seleccionaste para llevar a cabo la comparable de esta operación? Entonces, el anexo 9, sí o sí, es necesario que tú cuentes con tu estudio de precios. No puedes brincarte esta obligación porque de ahí se derivan todas las demás obligaciones. Entonces, el anexo 9 de la DIM igualmente está en el artículo 76 en su fracción décima y hay una regla miscelánea donde se maneja también la exención en caso de que tus ingresos no sean mayores de 13 millones en bienes y productos y que no sea mayor de 3 millones en el tema de servicios profesionales. Y aquí también en el anexo 9 va otro concepto que se me hace muy importante, muy interesante, que es los obligados a presentar la ICIF tienen que presentar su anexo 9. Y aquí nos vamos a otra obligación, que es la ICIF, la presentación de la situación financiera de la entidad. Y bueno, esta declaración es muy, muy, muy enorme, un archivo de Excel con muchísimos anexos, infinidad de anexos, e información de la entidad también de cero. Creo mucho que se parece a lo que ustedes manejan con el CIPRO. Sí, de hecho nació Eh, de ahí. Sí, sí. pero sí, sí, los anexos son bastante laboriosos. Y aquí en la ICIF te maneja específicamente dos anexos relacionados a este tema de partes relacionadas. Entonces, igualmente, esos dos anexos se necesita tener el estudio para poder llenarlos. Incluso esta declaración te solicita el RFC de la persona quien te elaboró el estudio de precios. O sea, no nada más es poner, sí, sí lo elaboré, sí tengo mi estudio, porque el estudio no lo mandas, no es una declaración que tengas que avisar a la autoridad, simplemente tienes que contar con él, pero lo hacen obligatorio porque sí o sí, pues para la ICIF y para la DIF la tienes que tener. Entonces, estos dos anexos de la ICIF deben de presentarse de acuerdo a lo que está en el estudio y en el anexo 9 tienen que coincidir, tiene que ser igual la información. Y esta obligación de la ICIF, bueno, en su artículo 32H del Código Fiscal de la Federación nos maneja 6 fracciones de los quienes están obligados a presentarla. Y bueno, una de las importantes que fue reformada en 2022 es la de todas esas empresas que tienen partes relacionadas, y que esa parte relacionada está obligada a dictaminarse. Aunque tú no lo estés, tú ya estás obligado a presentar ICIF. Y por tanto estás obligado a presentar anexo 9, incluso si no excediste los ingresos. Entonces, eso es muy importante que lo consideren, que revisen todas sus partes relacionadas, que realmente no estén dictaminándose, que no sean obligadas, para que ver si ustedes entran o no entran en esta obligación. Después viene la declaración local, la declaración maestra y la declaración país por país. También la reforma del 2022 nos maneja unas fechas diferentes para la presentación de estas declaraciones. Anteriormente, por ejemplo, el anexo 9 estaba estipulado para el 31 de marzo o el 15 de julio, pero aquí nos está ampliando
generalizando que la presentación es a más tardar el 15 de mayo de 2025. En la declaración informativa local, que son todas aquellas empresas que están obligadas a presentar la ICIF por exceder los ingresos, hasta ahorita recuerdo que de 974 millones de pesos, están obligadas a presentar lo que es la declaración local. Ya la maestra viene más a las empresas multinacionales y esa, bueno, la local tiene también fecha límite 15 de mayo. La maestra, que es multinacionales, ya es el 31 de diciembre, y finalmente la de país por país, que son los que están obligados de la maestra, pero que tienen ingresos superiores a 12.000 millones de pesos, ya también esa obligación es a más tardar el 31 de diciembre. Entonces yo me enfocaría en las primeras tres obligaciones que vimos, que son las que podemos nosotros distinguir aquí entre nuestros clientes o nosotros como empresarios. Esas obligaciones, nada más hay que tener ojo porque si bien es cierto que el anexo 9 de la DIN tiene fecha límite 15 de mayo, ustedes deben de tener muy bien preparada el estudio de precios de transferencia para el 31 de marzo. ¿Por qué? Porque la ICIF lleva los dos anexos del DIN, el anexo 9 de la DIN, debe de ser en conjunto con la declaración anual. Entonces, tú ya tienes que tener el estudio. ¿Y qué es lo que se recomienda aquí? Que ustedes en el tercer cuatrimestre del año del ejercicio puedan tener un previo del estudio de precios para, número uno, poder valorar que sus comparables estén dentro de rango y que no tengan que hacer ajustes, porque hacer ajustes una vez terminado el cierre fiscal es una tremenda de requisitos fiscales para justificarlos. Entonces, el previo te sirve para eso, pero también te sirve para ya ir determinando y que no te agarre de prisas junto con todo lo que tienes que hacer con la declaración anual, que no te agarre el estar, porque el estudio de precios te piden muchísima información, no es como que, ay, voy a contratar al especialista que me haga todo. No, él te va a estar pidiendo te digo, el ultrasonido de la empresa para él poder trabajarla. Uno como especialista tiene que poder tener todas las herramientas necesarias para poder determinar el mejor método para las comparables de tu compañía. Entonces, con esto terminamos lo que son las obligaciones y ya como entrar al estudio de precios de transferencia, el, el estudio, bueno, requiere una serie de segmentos y también en la reforma del 2022, que fue el tercer factor importante que les mencioné, es que se incluye la obligación de un análisis funcional. En el estudio de precios de transferencia se incluye este análisis. ¿Y cómo podemos definir este análisis funcional? En este se deben describir todas las características a detalle de las operaciones que tú tienes entre partes relacionadas, todos los activos que tú manejas en la compañía, todas las estrategias de negocio que tú tienes para seguir creciendo en tu empresa o en tu negocio. Todo ese detalle de crecimiento, los riesgos, tienes que medir los riesgos que tienes ante, que si sea cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ventas, todos los riesgos que tú manejes los tienes que declarar en este análisis funcional. Entonces es un tema nuevo y muy extenso. Tienes que ver como tus partes relacionadas, medir quién tiene el riesgo, quién tiene la función de la operación, ya sea, llámese recursos humanos, llámese compras, llámese ventas, etcétera. Entonces, aquí esta es una parte nueva que amplía muchísimo más el estudio y por ende también solicita mucho más información de esta entidad. Entre otras cosas, pues a manera general el estudio lleva lo que es la descripción de la empresa, los antecedentes de ella, los datos fiscales tanto de la compañía como de todas sus partes relacionadas, las estructuras accionarias de las compañías para ver y la relación o cómo es que se determinó que son partes relacionadas, en qué fracción o en qué ámbito, en qué causal se determina que es parte relacionada. Posteriormente, una vez evaluado todo esto, se va a revisar
en las operaciones, con los montos que se tiene que desglosar si es por concepto, si fue compra, venta de inventario o qué de las operaciones, qué actividades económicas se llevaron a cabo entre partes relacionadas y seccionar. Una vez que tú tienes seccionado, ahora tienes que localizar que tengas comparables, ya sea internas y si no, externas. ¿Qué quiere decir esto? Internas. Es decir, que si tú en tu negocio llevaste actividades de venta de artículos de ferretería, bueno, vas a buscar un cliente al cual le vendiste el mismo artículo, el mismo producto que le vendiste a esa parte relacionada. Si tú determinas que el precio es el mismo o que tienes una política de precios de transferencia entre partes relacionadas, pues esto también es muy importante, tener fijo políticas. Y tú comparas, esa es una comparable interna en la que tú puedes distinguir, yo hago esta misma operación con terceros independientes dentro de la empresa y puedo compararlo, nos vamos por esa vertiente. O bien, si el proveedor te está vendiendo, tú le estás comprando, y el proveedor el mismo producto que te está vendiendo, tu parte relacionada, se lo vende a otro tercero independiente, o comparable interno puede ser el proveedor, las operaciones del proveedor. Entonces, eso ayuda mucho a determinar esta comparabilidad, que es lo que busca la autoridad. Pero en caso de que no tengas esa manera de comparar entre comparables internas, tendríamos que irnos a las comparables externas. Y esto se presta mucho en servicios más que nada. Y esta parte de comparables externas ya se va a una base de datos en donde tienes que buscar principalmente tus compañías competencia. Si no encuentras en el estado, en el país, si no encuentras en el país, incluso se tiene que buscar en bases de datos a manera más amplia para encontrar ciertas claves de contribuyentes que lleven a cabo las operaciones similares a tu empresa o por lo menos a la operación que estás comparando. Una vez que tengas esas comparables externas de la base de datos bien estudiadas, ya finalmente nos vamos a seleccionar el método de precios de transferencia de acuerdo al artículo 180 de la ley. Y ahí nos habla de seis métodos. Por jerarquía tienes que empezar del 1 e ir fraccionando si se puede llevar a cabo con el 1. Si no, tienes que irte, bueno, es el precio controlado, precio de reventa, y así nos vamos hasta el sexto para determinar en cuál método encaja exactamente tu operación. Y de ahí se sacan los rangos, se saca el estudio, que es lo que los especialistas se enfocan y lo más complicado. De ahí ya se deriva si tu operación te va a dar una conclusión y es importante mencionar que esa conclusión no es o sea, no es definitiva y con esa no quiere decir que la autoridad va a decir está bien. O sea, todavía puede la autoridad objetar esa conclusión, pero por eso es importante que la base de tu conclusión sea con suficientes herramientas de la compañía para sustentarla de la manera más amplia posible. Y una vez ya teniendo la conclusión, ahí te puede decir, ¿sabes qué? Esta operación está dentro de rango a valor mercado, esta operación sobrepasa y ahí pues ya te arriesgas a la no deducibilidad de la operación. Y bueno, pues yo ya me abundaría más en el tema y me apasionaría más, pero no quiero tampoco indagar mucho. Sería para otro podcast, otra conversación, pero a grandes rasgos eso es lo que yo eh, me gusta compartir y espero que les sea de mucha utilidad. Es que hay, no sé si estés de acuerdo, pero incluso para una especie de especialidad, valga la redundancia, o sea, es un tema tan amplio que sí es fiscal, pero también involucra pues muchas otras áreas de la vida económica de las empresas. Y la verdad es que, pues como bien lo has dicho y lo has mencionado, pues no es hacer enchiladas, que bueno, yo no sé hacer enchiladas. Pues, para mí es difícil las dos cosas, ¿va? Pero no es eso, o sea, realmente el estudio de precios de transferencia y todo el tema del cumplimiento en partes relacionadas es muy, muy importante. Nosotros aquí empezamos a ver en el despacho, cuando solicitamos la devolución de saldos a favor de los clientes,
A partir del año 2022 ya empieza mañosamente, y lo digo mañosamente porque ya empieza mañosamente la autoridad a solicitar que esté documentada esta cuestión. Afortunadamente esta persona o esta empresa tenía 12 millones de pesos de ingresos del ejercicio anterior, Ingresos. pues no estaba obligado. Y fíjate, el argumento de la autoridad era, no, tú me tuviste que avisar que no superaba los 13 millones y pues, en realidad ni la miscelánea ni la ley lo dice, era Mm, más, por eso digo la parte en- mañosa de, pues de querer rechazar como tal el saldo a favor. claro. Oye, Afra, pues está bien interesante. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuáles son las consecuencias que existen de no hacer esto, de no tener este precio? Porque hay que tener una cuestión, creo que muy importante y hacerla saber al Ujú. empresario, sobre todo al empresario Sí, que no, me dices, pues es que a mí no me aplica porque no soy del extranjero o porque no soy una gran empresa. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con estas obligaciones o cuáles son las consecuencias si hay más de una? sí, claro. Muy, muy buena tu pregunta y algo muy importante que acabas de mencionar es que muchas veces esta plática va dirigida a lo mejor a los contadores, pero es muy importante que los empresarios conozcan todo lo que esto implica, porque a veces le dices, esta obligación, no, pero eso no, no me aplica, o eso de estar muy fácil, o que el contador lo haga, o sea, no, tienen que saber que esto es más allá de lo que normalmente conocíamos. Y las implicaciones vienen fuertes. Considero que como siempre la autoridad empieza la vigencia, empieza en vigor la reforma y te da como un lapso de convivencia, más no te quita la obligación de ese año. O sea, estemos claros que si estamos en 2025 y las empresas no se han puesto en marcha desde la reforma 2022, es importante que lo hagan, porque si bien ahorita no los está requiriendo la autoridad, los está dejando para que se pongan a mano y finalmente van a empezar como ahora lo es la materialidad de operaciones, al rato va a ser la reforma de partes relacionadas y al rato así. Entonces, ¿qué implica? Fíjate, las multas están grandísimas. Vamos a hablar de, por ejemplo, el no tener el estudio de precios de transferencia, nos está hablando de entre el 55 hasta el 75% de multa de las obligaciones de las contribuciones omitidas. Es decir, de todas las operaciones que tú no declaraste, van sobre ese porcentaje de multas. Eso es nada más en el estudio. Y una vez que tú no tuviste el estudio, obviamente no vas a tener, si fuiste obligado a la ICIR, no la vas a tener y en el anexo 9 tampoco. Y la ICIR te va a obligar desde 154,000 pesos por no presentarla y aparte también si está incompleta o con errores, porque a veces se nos hace fácil decir, estamos obligados, pues preséntala a ver cómo viene y luego ya nos ajustamos para que no nos llegue multa. No, pues la multa es por incompleta o por errores o por no presentarla. En el anexo 9 de la DIM también está fuerte esta multa, va desde los 99,590 pesos hasta los 199,000 pesos. Esto va a variar de acuerdo a las operaciones y de acuerdo a las emisiones que tuviste. Entonces, sí, les puedo decir que ahorita a lo mejor están muy confiados porque dice el contribuyente, no, a mí no me ha llegado, no me han dicho, no me, nada. No, no te va a llegar, no es, o sea, es un riesgo que estás metiendo y que al final de cuentas te tienes que poner al día y va a ser más, pues, doloso en flujos para ser desde el 2022 a la fecha. Y los que están al día, pues mis respetos, mis felicitaciones, porque de verdad, eh, todo aquel contador que hace entrar en razón a ese contribuyente, bien hecho por ellos. Sí, mencionabas algo bien interesante que luego es chusco, pero pues es la verdad. Muchas veces el empresario dice, es que usted nomás me quiere cobrar extra, o sea, hágalo todo. Y bajo esta idea de que todos somos todólogos, pues realmente puede llegar a demeritarse, a restarle importancia a una obligación tan importante. Y yo creo que esto que mencionas también es fundamental. Cómo están las reformas y te van dando chance, te van dando como este periodo que mencionas tú de convivencia para que te adaptes, para que vayas Ujú. cumpliendo, para que vayas conociendo. Ahora, ante el incumplimiento, pues llega una oleada de requerimientos, empieza a haber como una tendencia
de Sí. este tipo de situaciones. Lo vivimos en el caso de las informativas de transparencia de las donatarias autorizadas. Lo hemos visto en materia de prevención de lavado de dinero, donde Mm, ya empieza a haber muchas verificaciones. Entonces, pues ahí ya qué haces, o sea, ¿cuánto tiempo mm. se lleva, por ejemplo? Yo sé que es dependiendo la empresa y la operación, pero si pudieras marcar como un estándar de tiempo que se lleva la elaboración de un estudio de precios de transferencia, ¿cuánto sería? Mira, sí, depende mucho de la empresa porque como bien te digo, tienes que solicitar mucha información, depende mucho de recibirla en tiempo. Si todo fuera progresivo y fuera muy efectiva la comunicación, y te digo, como enero, febrero y marzo es un tema también para los contadores de las empresas, es un tema fuerte para cerrar el cierre fiscal. También ahí nos entorpece mucho la comunicación porque pues tienen sus cierres mensuales, sus cierres anuales, entonces te entorpece mucho, pero pudiera decir que una efectiva comunicación, un estudio de cero de nueva empresa pudiera generarse en un mes y medio, pero se ha extendido mucho más por el tema que te digo, hasta los 3 meses, que ya casi el 31 de marzo justo estás, que tú me hiciste con el estudio, te todo junto porque así se da también, y como es temporada alta también para los especialistas en este ámbito, se nos junta así todo este trabajar y pues tienes que atender todas. Que igual también cuando empiecen lo que son las notificaciones y todo este tema, o sea, si de 2022 se abrió el rango de contribuyentes, o sea, no me quiero imaginar el día que empiecen estas notificaciones, cómo se va a ampliar. Y te digo porque no existen muchos especialistas en el tema. El mercado es, por lo menos en Zacatecas, por eso me gustó mucho especializarme en este tema porque hay mucho mercado en Zacatecas que se puede explotar y que sí los invito a todos aquellos que nos están escuchando que sean parte de este tema, que lo conozcan y que nos pongamos las pilas para antes de que llegue esta notificación podamos atenderlas en tiempo. Pero sí se lleva su tiempo, más con las nuevas empresas, porque tienes que empezar de cero a ver cómo se hizo la empresa, desde qué año, cómo ha ido creciendo, todo su plan de negocio, etcétera. Cuando ya es un año consecutivo del estudio, pues ya tienes la mayor parte de la información, a menos de que algo haya cambiado, pero ya tienes la mayor y esto se puede llevar ya en un mes aproximadamente su estudio con una comunicación efectiva. Lo repito, eso es muy importante para que podamos conseguir el resultado que esperamos. Y muchas de las también de las que te vas a topar en el camino es cuando los contadores en las mismas empresas te dicen, a ver, mándame el anexo 9, ¿cómo es? Y yo ya el próximo año lo presento. Pues si no debe estar tan difícil y yo soy contador, pues lo presento digo, está bien. Si animas esto, está bien. Pero las operaciones de un año no van a ser las mismas de otro año y las comparables y las bases de datos y todo siempre va a ser lo mismo. Pero si se animan los contadores, adelante. Nada más el riesgo, pues es en eso, en la autoridad se puede remitir se puede regresar o rechazar el estudio de precios por no tener la suficiente sustentabilidad. Sí, definitivamente, insisto, no es las enchiladas, viene desde un tema de la OCDE, o sea, hay una guía para todos estos temas, insisto, es una cuestión no solamente fiscal, sino financiera, económica. Sí, pero pues es la que luego nos aplican, va, la de, a ver, nomás enséñeme esta vez y luego ya yo voy sacando Claro. lo demás, voy solventándolo. Oye, Afra, y por ejemplo, también entiendo que es acorde a la magnitud de las operaciones, pero definitivamente, bueno, primero los tiempos, ya cuando te llega un requerimiento de estos, pues si me dices que es un mes, pues ya estoy quemado, o sea, ya me agarraron, como se dice coloquialmente, con los dedos en la puerta, me van a machucar, o sea, ya no voy a tener el tiempo. Y ahora el tema precio, el tema costo de un estudio de precios de transferencia, al ser un producto especializado, me imagino que pues también cuesta, ¿no? O sea, tiene un valor, no sé si qué tan alto
o qué tan representativo si lo comparas con todo lo que nos hablaste de multas por rechazo de deducciones, por la multa de no informar, todas estas cuestiones que estás comentando? Y bueno, los precios, pues debido a que no es un trabajo nada sencillo y que se lleva su tiempo, sí va a depender mucho y a variar mucho de las operaciones de cada compañía y se mide mucho en cuántas partes relacionadas tienes y cuántas actividades diferentes tienes. ¿Por qué? Porque cada actividad se va a comparar. No es como que yo soy obligada y dame un precio fijo. No, o sea, yo soy obligada, tengo 11 partes relacionadas y tengo 5 actividades. Tengo venta de inventario, tengo venta de servicios, tengo compra de activos fijos y tengo arrendamiento entre partes relacionadas y sueldos y salarios. Entonces, vamos a medir cada actividad, 11 partes relacionadas y vamos a evaluar el monto que se debe de asignar de acuerdo a esos actividades o número de partes relacionadas. Y ahí va variando también de acuerdo pues a los montos y a los ingresos de la compañía. No puedes también poner un valor fijo para cada actividad o parte relacionada cuando a lo mejor la operación fue de 100,000 pesos y en otra empresa es de millones de pesos. Entonces, todo este ámbito del costo se valora en cuanto a eso de acuerdo a actividad, a número de partes, a ingresos anuales, al monto por cada transacción que hiciste. Entonces, sí, no puedo dar un precio fijo, pero pudiera decir que de un rango de una actividad, de por cada actividad o parte relacionada, pudieran dar entre los 4 hasta los 8,000 pesos por actividad. O sea, Por actividad. Ok, ok, pues ahí está para tener un... Bueno, en realidad hoy nos has dado muchos nortes porque creo que es de esas obligaciones que pasa luego desapercibida, porque no hay multas todavía y porque dices, oye, el artículo 76, ¿quién le hace caso al artículo 76 de renta? Y más si está perdido ahí en las fracciones 9, 10, 11 y 12 sí, y luego si me mandas a miscelánea, o sea, dices, no, no aplica. El tema es cuando ya te llega un buzón tributario, un mensajito al buzón y empiezan realmente los problemas. Mira, en este proyecto, en este podcast que es Charlas Fiscales y de Negocios, me ha gustado mucho porque hemos podido integrar, pues ya profesionales con amplia trayectoria, pero también están muchos estudiantes. De hecho, aquí en el público hay combinación de experiencia y juventud, como dice no sé si sea canción, pero es un dicho. sí. También en Facebook estamos transmitiendo, no sé, yo quiero abrir los micrófonos para que la gente que está aquí conectada pues pueda platicar contigo, que externe algún comentario, alguna duda. A veces se ponen muy tímidos, a veces vienen muy sueltos. Entonces, colegas, si tienen algún comentario para la contadora Afra, adelante, este es el momento, aprovechen. No hay honorarios de por medio. Con mucho gusto, aprovechen. A ver si se animan. Eh, Hola, eh, buenos días. hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Todo muchas bien, bendito gracias. Dios. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su conocimiento, por su aporte. Y mi pregunta es la siguiente. Si un contribuyente persona física que gana más de 13 millones de pesos y tiene a sus familiares como empleados, ¿está obligado a hacer todo este merequetengue? Exactamente. De acuerdo a la ley aduanera en su artículo 68, también menciona una fracción que es la relación entre patrón y trabajador. Y en la octava menciona a los familiares. Entonces, por ambas causales está obligado ya a llevar a cabo este estudio y estas obligaciones fiscales, efectivamente. Y tengo entendido de que se tiene la obligación a partir del 2022, ¿verdad? Exactamente, En entra en personas vigor físicas. esta en 2022 con personas, bueno, físicas y morales. Aquí la diferencia es que lleven las partes relacionadas, sean nacionales también ya, a partir del 2022 están obligadas. Ok, y en este caso, si no se ha presentado 2022, 23 y 24, ¿todavía hay tiempo de presentarlas si todavía no te requieren? Exactamente. Es el lapso de convivencia que nos da la autoridad y es muy importante que, aunque no se hayan presentado y estemos en 2025, se lleven a cabo desde 2022
a la fecha. Y todavía estamos en tiempo antes de que nos llegue estas notificaciones. Ok. Y una pregunta va para usted, contador. ¿Usted hace este tipo de servicios? No directamente, pero sí indirectamente. Sí tenemos, sí prestamos el servicio aquí en la oficina, entonces sí, con toda confianza pueden acercarse. Y Sí, ¿me podría proporcionar su número de teléfono, Eh, sí, domicilio, etcétera? igual vamos a dejar los contactos tanto del contador Juan José como el mío. Ambos llevamos a cabo estos requerimientos, estas obligaciones. Con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Yo voy de la mano con una empresa pues ya con 23 años de experiencia, ubicada en Guadalajara. Voy de la mano, estoy en capacitaciones, sigo, porque esto, pues como todos saben, en el área y en el sector fiscal, pues cada año está cambiando. Entonces, esta empresa de Guadalajara también tenemos bastante experiencia y estamos también por medio del contador Juanjo, estamos a su disposición para lo que se ofrezca. Dejo mis contactos y el contador deja sus contactos. Ok. Muchísimas gracias. Bendiciones. no, Gracias gracias igualmente. por las preguntas. No, de hecho, hoy eres la invitada. Ahorita presentamos tus datos de contacto para que Gracias. nos hagas favor y que la gente que siga teniendo dudas, pues también te lo haga saber, no sé, a través de correo, ya Sí, será por los medios que tú nos indiques. sí, claro que sí, yo ¿Alguien? se los comparto con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más con algún comentario, alguna pregunta adicional? Creo que las preguntas y dudas también van a salir a raíz de que empiezan a buscar entre sus clientes a ver, cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron, a ver, las relaciones que hay. Yo sé que este es el primo, que este es el tío político, incluso llevó operaciones con tal. Entonces ya considero que ahorita es antiborrada de información, pero ya en la práctica van a empezar a salir todas esas dudas y con gusto dejo estos medios de contacto para que ustedes en cualquier momento puedan consultarme y con mucho gusto los atendamos. Perfecto, muchísimas gracias, Afra. A manera de conclusión, ¿cómo cerrarías este maravilloso episodio? Híjole, contadores, por favor, po- actualicemos todos estos clientes que sabemos que tienen ya esta obligación, pero sobre todo los invito de la manera más cordial, a hacerles saber a estos empresarios y a hacer conciencia de lo que implica esto de partes relacionadas y sus obligaciones fiscales. Ese es como lo más difícil que puedo decir para un contador, hacer consciente a esos contribuyentes recios, pero los invito a no dejarlo de lado, no darle más tiempo a esto y ponernos las pilas en lo que es de 2022 a la fecha para aquellas partes relacionadas nacionales. No, hombre, pues muchas gracias, de verdad que estoy muy, muy contento. Te voy a seguir invitando, te voy a seguir molestando a que participes en este espacio o en algún otro, ya veremos con el tiempo cómo podemos generar más. Quiero aprovechar, antes de despedirnos, quiero compartir pues un breve reconocimiento. Siempre es, de verdad, para mí es muy, muy importante y muy especial Muchas gracias. nuestros invitados, nuestros ponentes, pues se tomen un tiempo porque ustedes se han dado cuenta a lo largo pues de la historia de este año. Cumplimos 3 años con este proyecto y pues hemos traído a gente pues experta en el área de los temas que nos vienen a hablar, y hoy de verdad que estoy muy, muy contento, muy orgulloso, no es para nada la excepción. Voy a dar lectura a este eh, sencillo reconocimiento. Charlas Fiscales y de Ajá. Negocios otorga el presente reconocimiento a la licenciada en Contaduría y maestra en Impuestos, Afra Stephanie, ahora sí voy a decirlo bien, Méndez Gracias. Guerrero, por su destacada participación en el podcast Charlas Fiscales y de Negocios con el tema Partes Relacionadas y sus obligaciones fiscales. Firma su servidor como director de este proyecto, de este podcast. Y pues bueno, gracias, Pues Afra. agradezco mucho, todo un placer estar en este espacio y encantada de sumarme a más espacios próximamente. Muchísimas gracias por la invitación.
Claro que sí, gracias a ti. Mira, aquí antes de que te vayas y que nos vayamos, dice Yuli, excelente exposición, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y Susana, muy clara la información, muchas gracias. Pues Muchísimas totalmente de gracias a acuerdo. ustedes. Muchas Gracias, gracias. Que que sea pasen muy un bonito día. feliz día. Igualmente, Saludos. hasta Abrazo para todos. luego. Bye. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.